Bueno, en el cumplimiento de estos mandamientos, que son la purísima voluntad de Dios. Por eso bien dice Jesús, el que me ama cumple mis mandamientos. Es la mejor manera de decirle, confío en ti, sé que me amas, sé que eres perfecto, es cumpliendo los mandamientos. Y los mandamientos no son una cosa del otro mundo, están extendidos a lo largo de todo el Evangelio. Y el Evangelio es muy claro. Referente a la pobreza del corazón, cuando hablamos de todos estos deseos, ¿sí? Todos estos capítulos que leímos de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta nos muestran cómo lo que más que hay que cuidar es el corazón, ¿no? O sea, sembrar en el corazón el único deseo que es Dios. Sobre esto, el numeral 2544 a 2547 del Catecismo nos da muchas citas que nos reafirman esto. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio. Está en Marcos 8:35. El que quiera ser su discípulo, que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Poco antes de su pasión, le mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro. Y hay que meditarlo, porque para un cristiano ni siquiera la pobreza, ¿sí? O sea, la escasez de recursos es razón para que no cumpla ni las obras de misericordia ni los mandamientos. O sea, no es excusa. Por eso Dios pone el ejemplo de la viuda indigente. Dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento, ya lo leíamos, desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de Dios. Ahora, Dios, fíjense qué es lo que Dios nos pide: desprendimiento, desapego. O sea, no es no tenerlas. A quien Él quiera darle la gracia, como un San Francisco, de totalmente despojarse. Pero Jesús, más que el despojo material, lo que más pide es el desprendimiento del corazón. O sea, la pobreza de corazón. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego, las riquezas, no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Y es que es tan sutil como el dinero va corrompiendo el corazón, que pues es como que si no se dieran cuenta, ¿verdad? Como que los va llevando, los va apartando tan sutilmente de Dios. Cualquier deseo desordenado a la familia, ¿sí? Entonces no puede cumplir los deberes con Dios porque mi hijo, tengo que acompañar a mi hijo, tengo que acompañar a mi esposa, no puedo dejar a mi esposo solo, se enoja. Entonces se van posponiendo a Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, la bienaventuranza de Mateo 5:3. Estas bienaventuranzas revelan un orden, ¿sí?
Un orden en lo que nos debe hacer felices. Por eso dice, felices los pobres de espíritu. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos, bienaventurados, alégrate cuando seas perseguido, ¿no? Es el orden de la felicidad y de la gracia. ¿A qué llama Jesús pobreza en el espíritu? San Gregorio de Niza lo explica. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando se hizo pobre por nosotros. ¿Podría repetir el concepto? El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice se hizo pobre por nosotros. Es que es el único rico. ¿Quién es el único rico? Dios. El que tiene la verdadera riqueza. Y se despojó de su riqueza por nosotros. Es el verdadero pobre de espíritu. Esa pobreza espiritual en el hombre, ¿cuál es? Nosotros no tenemos que despojarnos de nada, porque nada es riqueza. ¿Cuál es la única riqueza? Dios. Entonces la pobreza de espíritu en nosotros consiste en la verdad, o sea, saber que lo único que tiene valor para mi corazón, que la única riqueza para mi corazón es Jesús. Y es lo único de lo que yo anhelo poseer. Entonces lo que dice San Pablo, todo lo tengo como pérdida o basura con tal de alcanzar a Cristo. Es su única riqueza. Entonces, si esa es nuestra única riqueza, todo lo demás no vale frente a esa única riqueza. Es la perla escondida, ¿no? Era un negociante de perlas preciosas, descubrió la mejor de todas y las otras las despreció por esa única. Renunció. Entonces esa es la pobreza voluntaria en el hombre. La pobreza en el espíritu. El Señor se lamenta de los ricos porque por eso habla de humildad voluntaria. ¿Qué es la humildad en el hombre? Lo dijo Jesús, la verdad. Esa es la humildad, la verdad. Entonces, si yo reconozco la verdad, soy humilde. Y esa humildad voluntaria es la que me lleva a la pobreza de espíritu. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. Esa es la característica de un rico, de un verdadero rico. Su confianza la tiene en el dinero, en los bienes. Su consuelo, su paz, la encuentra en el dinero. Por eso está contando todos los días, está revisando cuentas, porque esa es su confianza, no es Dios. El día que perdió, se suicidó, como le pasó a un señor aquí cuando la quiebra de los bancos. Tenía toda su confianza en su dinero, todo su consuelo en el dinero. Lo perdió, se desmoronó. A tal punto que ya todo perdió para él sentido, hasta su misma vida. Es fuerte. Parece mentira que esas cosas se den, pero eso habla de cuánto había en el corazón. Y el peligro es que el hombre no se da cuenta hasta que no se lo quiten. A veces este apego no se percibe hasta que no pierdes eso a lo que estás apegado. Un revés económico, una pérdida de trabajo. Pero puede haber otro tipo de apegos. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, a su imagen. A su imagen, al trabajo, a su familia, a su fama, claro, su prestigio, su honor, claro.
Entonces no hay pobreza del corazón. No hay pobreza de corazón. Claro. El orgulloso busca el poder terreno, mientras que el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana. Es que el Evangelio nos lo ha dicho todo. Por eso la confianza en Dios dispone a esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos verán a Dios. Ese verán a Dios es experimentarán quién es Dios, sentirán, palparán a Dios así. Su providencia, su amor, su misericordia, todo. Porque están abandonados en Él. Les había prometido el volumen 23, capítulo 32, de enero 29 de 1928. En uno de sus apartes dice: hija mía, como Dios no existía en mí ningún deseo. Porque Luisa se pregunta que si Jesús tenía sus deseos mientras estaba sobre la tierra o no tenía deseos. Como él le venía hablando tanto del deseo, ella se hace esa pregunta. Entonces Jesús le contesta. Dice, como Dios no existía en mí ningún deseo, porque el deseo nace en quien no lo posee todo. Pero para quien todo posee y nada le falta, el deseo no tiene razón de existir, claro. Como hombre tuve mis deseos, porque mi corazón se hermanó en todo a las otras criaturas, y haciendo mío los deseos de todos, deseé por todos, con el ardor de dar el reino de mi fiat divino a todas las criaturas. Así que si suspiraba, suspiraba el reino de mi voluntad. Si rogaba y lloraba y deseaba, era solo por mi reino, que quería en medio de las criaturas, porque siendo eso la cosa más santa, mi humanidad no podía hacer menos que querer y desear la cosa más santísima, para santificar los deseos de todos y darle lo que era santo y de bien más grande y perfecto para ellos. Por eso, todo lo que tú haces no es otra cosa que mi eco, que resonando en ti te hace pedir en cada acto mío el reino de mi voluntad. Hay otros, ya leímos el del volumen 2, ¿verdad? Bueno, y la última parte de este mandamiento nos refuerza al mayor deseo que nosotros debemos llegar. O sea, el deseo mayor que debemos alimentar en nuestro corazón es ver a Dios. Por eso dice las alabanzas, que ese deseo, ese temor a morir es una tontería, es señal de que no lo hemos conocido. Pero que el alma que desea morir para unirse con Él no pasa por el purgatorio. Porque ya ese deseo de morir ya habla de un desapego de todo, ¿sí? Familia, todo lo de aquí abajo. No le interesa nada de aquí abajo. Su único anhelo es ver a Dios. Entonces, ya ese deseo de ver a Dios ya habla de una purificación total del corazón, ¿sí? Donde solo quedó Dios. Por eso su único deseo es Dios. Lo único que le hace falta es Dios. Por eso no desea nada. Porque no de la tierra no le hace falta nada, solo Dios. Entonces el alma que desea morir para unirse con Dios no pasa por el purgatorio, porque ya está purificada. Como el caso de la mamá de San Agustín, Santa Mónica. Uh-huh. Claro. Ella deseaba Sí, y más de un santo. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo. Claro. Y tendrá su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. El 25:48 estamos leyendo. Y es por eso que en los santos, porque Dios ha hecho santos de todos los estilos. Y ha habido reyes santos, reinas santas. En medio de sus palacios y su oro, ¿cuántos convirtieron sus palacios en hospitales?
¿ve? O en asilos. No les importó la riqueza, ni el prestigio, ni nada. Lo único que querían era servir a Dios, anhelar a Dios, complacer a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera, lo dice San Gregorio de Niza, supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir, porque el que ve a Dios lo posee. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. El volumen 22, bueno, después lo leemos, es el volumen 22 de agosto 15 de 1927. Más adelantito lo leemos. Corresponde, por tanto, y corresponde ya, pongámosle atención porque es una obligación, es un deber. Corresponde, por tanto, al pueblo santo, a ver, ¿qué es lo que nos corresponde? Luchar con la gracia para obtener los bienes que Dios promete. ¿Y cuáles son los bienes que Dios promete? Por ejemplo, para nosotros, el mismo. ¿Qué nos promete Dios? Que lo vamos a poseer desde aquí, porque poseer a Dios es ya estar en el cielo. Ese es el cielo, poseer a Dios, la posesión de Dios. Y qué gran bien nos promete Dios en este reino, que quiere dársenos en posesión ya desde aquí en la tierra. ¿Cómo no desear nosotros ese bien? ¿Sí? Por eso dice, para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. Y es esto lo que nos lleva a la perfecta comunión con Dios. Aquí el catecismo trae una cita de San Agustín, muy interesante, dice, hablando de esa perfecta comunión con Dios. Cuando se llega a esa perfecta comunión con Dios, se dará la gloria verdadera, hablando del cielo. Y miremoslo ya ese cielo aquí en la tierra, como Dios lo ha prometido. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretendrá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud, y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos. A quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta ocupación será ciertamente como la vida eterna, comunes a todos. Está describiendo un poco como ese cielo, ¿no? Esa plenitud en Dios. El volumen 22, agosto 15 de 1927. Está hablando, veíamos cuando ese querer ver a Dios, decía cómo las criaturas para poder ver y contemplar a Dios se disponen a mortificarse, ¿no? En este volumen Jesús nos habla del sacrificio.
Dice, son las disposiciones de mi sabiduría. Está hablando de los sacrificios que Dios pide al alma para probar su fidelidad. Es mi costumbre que cuando pido a la criatura un pequeño sacrificio por su bien y ella ingrata me lo rechaza, no quiero más fiarme de ella. Interrumpo mi designio de elevarla a cosas grandes y la dejo como criatura olvidada y que ninguno la señala ni por obra grande, ni por heroísmo, ni para Dios, ni para sí, ni para los pueblos. Es fuerte. Cuando pido a la criatura un pequeño sacrificio por su bien y ella ingrata me lo rechaza, no quiero más fiarme de ella. Interrumpo mis designios de elevarla a cosas grandes y la dejo como criatura olvidada, que ninguno la señala ni por obra grande, ni por heroísmo, ni para Dios, ni para sí, ni para los pueblos. Tú debes distinguir lo que quise de Adán, el pequeño sacrificio de privarse de un fruto y no me fue concedido. ¿Cómo podía fiarme de él y pedirle un sacrificio más grande? En cambio, a Abraham no le pedí un fruto por sacrificio, sino primero le pedí que fuera a tierra extraña donde no había nacido y pronto me obedeció. Después quise fiarme más de él, lo abundé de gracia y le pedí el sacrificio de su único hijo, al que amaba más que a sí mismo, y él pronto me lo sacrificó. En esto lo conocí por medio de la prueba que podía fiarme de él, que podía todo a él confiar. Así sucede en todas las criaturas. Es mi costumbre pedir pequeños sacrificios. El privarse de un placer, de un deseo, de un pequeño interés, de una vanidad, el desapegarse de una cosa que le parezca que no le puede hacer daño. Estas pequeñas pruebas sirven como pequeños apoyos para poner el gran capital de mi gracia, para disponerlas a aceptar sacrificios mayores. Cuando el alma me es fiel en las pequeñas pruebas, entonces yo la abundo en mi gracia y pido sacrificios mayores para poder abundar más en el dar, y en ella hago los portentos de santidad. ¿Cuántas santidades tienen principio por un pequeño sacrificio? ¿Y cuántas con haberme rechazado un pequeño sacrificio, pareciendo a ellas que fuera cosa de nada, han permanecido raquíticas en el bien, cretinas en el comprenderlo, débiles en caminar el camino que conduce al cielo? Pobrecitas, se ven arrastrar y lamer la tierra de dar piedad. Por eso, hija mía, se necesita más atención a los pequeños sacrificios que a los grandes, porque los pequeños son la fuerza de los grandes y disponen a Dios a dar la gracia y al alma a recibirla. El volumen 7, capítulo 142, de noviembre 8 de 1905, y luego el volumen 14. Leemos ya estos dos últimos. Volvemos sobre la mortificación y el sufrimiento, ¿no? Cada sufrimiento que el alma sufre es un dominio más que se adquiere de sí misma, porque la paciencia en el sufrir es un dominio, y dominándose a sí misma, cuanto más sufre, tantos dominios de más adquiere, y no hace otra cosa más que ampliar y agrandar su reino en el cielo, adquiriendo riquezas inmensas para la vida eterna. Así que cada vez que tú sufras, haz de cuenta que adquieres un reino más en tu alma, es decir, un reino de gracias correspondiente a un reino de virtud y de gloria. Y el volumen 14 es de febrero 17 de 1922. Habla de este deseo de ver a Dios. El deseo de verme, rompiéndose el velo que existe entre el tiempo y la eternidad, y la intensidad y la repetición de este deseo, le da al alma el vuelo para acercarse a mí. Mi amor está como inquieto cuando veo que el alma me anhela y yo no me dejo ver. Y entonces se tranquiliza cuando no solamente me dejo ver,
sino que le doy nuevas gracias y nuevas pruebas de amor. Lo más necesario para el hombre es el amor. El amor es la cuna donde él ha nacido. Es como el pan a la vida natural. Puede carecer de ciencia, de la potencia, de sabiduría, o a lo más son cosas necesarias en algún tiempo. Pero ¿qué se diría si hubiera creado al hombre y no lo amara? Por eso en todo debe circular el amor. Entonces, ese deseo de ver a Dios, ¿no?, que se debe acrecentar, o por lo menos como ejercicio. Ya Dios, en la medida en que el alma voluntariamente lo vaya haciendo su único deseo, pues Dios dará la gracia, ¿no?, para incrementar el deseo. Él mismo lo dice, que cuando ve el alma que solo está queriendo eso, Él no se deja esperar, no se hace esperar. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sea Él nuestro único deseo, nuestro único bien. Entonces, terminamos así esta reflexión que hemos hecho sobre los mandamientos. Yo creo que queda una conclusión muy clara. Con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, desear a Dios por sobre todas las cosas, buscar a Dios por encima de todas las cosas. Y ese primer mandamiento, amarrándose con el último, que en nuestro corazón no haya sino un único deseo, una única riqueza, un único bien que es Dios. Entonces, entre el primero y el último se van desenvolviendo todos los demás. Y entre el primero y el último está todo el Evangelio. Y está expresada de una manera clara la voluntad de Dios. O sea, este reino de Dios. Por eso es imposible, como está insistiendo el Padre en sus homilías, ¿no? Es imposible hablar de vivir en la voluntad de Dios cuando todas estas pequeñas cosas no las asumimos, no las hacemos nuestras con seriedad. Entonces todo lo demás se vuelve superficial o sin bases, ¿no? Entonces, bueno, ya en la meditación de estos mandamientos nos ayude a ir dándole a Dios la respuesta que realmente Él espera de nosotros, apoyados en su gracia, porque sin su gracia nos es difícil aún lo más pequeño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor